Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando a esta hora. Es viernes 29 de mayo y estamos juntos nuevamente por este Facebook Live para invitarlos a la grabación del programa de radio Tú Decides, que saldrá mañana, sábado y también el domingo, justo a la 1 de la tarde por las ondas de Radio Martí, directamente hacia la isla. Hoy tenemos varias cosas de las que conversar. Voy a tener el placer y el honor de tener a José Daniel Ferrer en nuestro programa de radio conversando sobre qué está pasando en la isla en medio de la crisis y en medio del aumento de la represión que está pasando específicamente con los miembros de UNPACO. Supimos en la mañana de hoy de la detención de Roilán Zárraga y de Fernando González Bayllán. Vamos a hablar de todo esto con José Daniel. Vamos a hablar también de por qué UNPACU actualiza su programa y en qué consiste la actualización del programa de UNPACU, cómo también se ha añadido o se ha actualizado para reflejar algo que ya esta organización está promoviendo desde hace mucho tiempo, y es precisamente la realización de un plebiscito vinculante. Vamos a estar, por supuesto, también conversando sobre los detalles de solidaridad entre hermanos, de todo esto. Vamos a conversar y analizar en nuestro programa de radio, así que en este momento les pido, como siempre, que compartan el link de Facebook, que lo compartan con sus contactos, que lo compartan en redes sociales, que lo compartan por WhatsApp, que se lo envíen a las personas en la isla. También recordarles que en cuanto termine la transmisión, este live estará también disponible desde nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Cuba Decide. Ese también lo pueden compartir con los amigos en la isla, sobre todo teniendo en cuenta de que YouTube necesita menor ancho de banda, por tanto es más fácil para los cubanos en medio de los robos de Texas poder acceder a la grabación de este espacio. Con esa información y con el permiso, saludando absolutamente a todos los que ya están conectados, comenzamos una emisión más del programa de radio Tú Decides. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad, sobre lo que vivimos los cubanos todos los días dentro y también fuera de la isla, pero también para invitar a la acción liberadora, a la acción por cambiar nuestra realidad, una realidad que en los últimos días tiende a agravarse, con la intensificación de una crisis que no empezó. Todos sabemos perfectamente que esta crisis no empezó con el COVID-19, pero que en medio de esta pandemia se ha acelerado, haciéndole a muchas familias cubanas realmente muy difícil el sobrevivir dignamente día a día. El único elemento en el que se sigue destacando la administración de Miguel Díaz-Canel, bajo, por supuesto, las órdenes y el mando de Raúl Castro, es en ejercer e incrementar la represión y las tonterías, ¿no? Tonterías que esta semana han sido especialmente criticadas por estúpidas, por supuesto, en redes sociales. Pero más allá de los chistes sobre las limonadas y las idioteces que dice Díaz-Canel, subyace una realidad muy trágica, para nada graciosa, que tiene que ver con el hambre que está pasando
que están pasando muchas familias cubanas, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades para conseguir alimento, que tiene que ver con la insuficiente atención médica, que tiene que ver con la falta de higiene, que tiene que ver con un país que ya no producía y que ahora no solamente está paralizado, sino que está persiguiendo a cualquiera que dentro de la sociedad intente producir, ¿no? Con estos escarnios públicos que se le hacen a esas pequeñas fuentes que quedan vivas dentro de la sociedad cubana, que son los cuentapropistas, que son las personas que intentan echar para adelante, intentan prosperar con el fruto de su trabajo, que en muchos casos resuelven problemas a la sociedad, problemas que la dictadura es incapaz de resolver, y ellos ahora también son un objetivo de la seguridad del Estado, también son atacados, ridiculizados, ofendidos, perseguidos, llevados a prisión, y ahora de manera pública, ¿no? A manera de circo, en televisión nacional. Con todos ellos, nuestra solidaridad, y especialmente difícil el día de hoy es comentar el fallecimiento del preso político Sandy Fernández. Sandy tenía 33 años, él muere, según denuncia en redes sociales el opositor López Piña. Él muere producto de una golpiza en la cárcel, en un momento en el cual ninguno de estos jóvenes, Sandy tenía 33 años, ninguno de estos jóvenes debería estar preso, en un momento en el cual llevamos semanas, ya más de un mes, exigiendo, no solamente porque es lo justo, sino porque es necesario, la liberación de todos los presos políticos y de todos esos presos que, sin ser categorizados como presos políticos, en realidad también son presos de conciencia, que están condenados por desacato o están condenados por peligrosidad predelictiva. O sea, todas esas personas, las miles de personas, especialmente jóvenes, que están en las cárceles cubanas sin haber cometido un crimen, en un momento donde vivir en una cárcel, vivir dentro de una prisión, con el hambre que se pasa, con la represión que existe dentro de las cárceles, con la absoluta falta de higiene que hay dentro de las cárceles, con el insuficiente y negligente servicio de atención médica que hay dentro de las cárceles. Cada recluso en Cuba está en peligro en este momento. Por eso hemos exigido, y por eso proponemos y trabajamos para que liberen no solamente a los presos políticos, sino a los más de 8.000 inocentes que están en Cuba en prisión sin haber cometido delito. En un momento en el cual liberarlos no solamente es un acto de justicia, sino que también ayuda a aliviar en algo las condiciones sanitarias de las cárceles cubanas, ayuda incluso a las condiciones del resto de los reclusos que están detenidos en Cuba, reclusos que, en el caso específico, yo creo que en general todos, pero específicamente y especialmente en el caso de los presos políticos, están sufriendo una represión brutal. Supimos en estos días que Aymara Nieto, miembro de UNPACU, también promotora de Cuba Decide, también miembro de las Damas de Blanco, fue de nuevo llevada a una celda de castigo esta semana. La esposa de Silverio Portal, recordemos que Silverio Portal tiene 72 años, que está en prisión desde el año 2018 por el supuesto delito de desacato. En realidad, lo que Silverio estaba haciendo era protestar la negligencia, la desidia del régimen que permite que las ruinas caigan sobre los cuerpos de los cubanos sin hacer nada, por intentar arreglar las viviendas, por intentar mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Esta es la realidad que estaba denunciando Silverio cuando fue detenido y llevado a prisión. Y su esposa denunció esta semana que Silverio Portal, un hombre que tiene serios problemas de salud, acaba de perder la visión de un ojo, producto también de una brutal golpiza que recibió en prisión. No tienen límites las
las ofensas de la dictadura no tienen ningún respeto por la vida del pueblo cubano, por la vida de las familias cubanas, por la vida de los ancianos ni de los jóvenes cubanos. No lo tienen en las calles cubanas, mucho menos lo tienen dentro de la prisión. Con Silverio, con su esposa, con la familia también de Sandy Fernández, toda nuestra solidaridad, y pueden seguir contando con nosotros para denunciar y para exigir mejores condiciones, no solamente para los presos políticos cuya liberación debe ser inmediata y sin excusas, sino para todos los reclusos cubanos que en este momento están en peligro, como en peligro están las familias cubanas producto de la mediocre, muy mediocre gestión de las autoridades de la dictadura, ¿no? Producto de la desidia y la negligencia de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Supimos también esta semana, y fue algo que denunció el canciller del gobierno legítimo de Venezuela, el señor Julio Borges. El amigo Julio Borges denunciaba en redes sociales como había un barco que presuntamente pertenece nada más y nada menos que a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Según Julio Borges, él denunciaba que esta embarcación estaba ya en Venezuela, en el Palito, esperando precisamente por combustible que le está dando Irán a Venezuela, porque el desastre, el total deterioro y colapso del sistema productivo venezolano, producto de la imposición del castrismo en Venezuela, producto de la invasión a todas luces de la seguridad del Estado castrista y de toda esta cúpula dictatorial venezolana, que además de criminales, que además de violar los derechos humanos de los venezolanos todos los días, son tan mediocres como sus jefes en La Habana. Han destruido el aparato productivo venezolano, han convertido a una potencia petrolera en un país que importa petróleo, y lo importan además y nada menos que desde Irán. Y ahí está, por supuesto, como un parásito el buque que, según Julio Borges, pertenece a López Calleja, esperando por su parte del botín. Ni tan siquiera el petróleo que le envía Irán a Venezuela para que se abastezca por 1 o 2 meses puede recibirlo Nicolás Maduro. Tiene que compartirlo con el castrismo, y así lo denunciaba Julio Borges esta semana en sus redes sociales, mientras los cubanos también nos enterábamos de cuánto le está pagando a ese mismo, probablemente a ese mismo general, a lo mejor a López Calleja, sino a alguno de ellos. Al final, toda la riqueza, todo el botín, se queda en ese conglomerado militar poseído por 2 o 3 familias que están además en la cabeza del Ministerio del Interior cubano, o sea, del aparato represivo cubano. En lo único que invierten, más allá que de su propia riqueza, es precisamente en represión y en propaganda. Y esta semana nos enteramos que, por ejemplo, Argelia, producto del programa médico cubano, o sea, de las brigadas médicas cubanas que están en ese país, Argelia le entrega a Raúl Castro 65 millones de euros al año. Díaz-Canel le está diciendo a los cubanos que tienen que tomar limonada, pero está recibiendo de Argelia 65 millones de euros todos los años por alrededor de 890 profesionales sanitarios, profesionales de la salud cubanos que trabajan en ese país. ¿Ustedes saben cuánto deberían estar ganando esos profesionales según el contrato que Argelia ha hecho público? Esos profesionales deberían estar ganando, cada médico cubano trabajando en Argelia debería estar ganando 73.000 euros al año. Eso es el valor real y el fruto de su trabajo. Sin embargo, todos sabemos
que los médicos cubanos son simplemente tratados como esclavos, ya sea en Argelia o en Venezuela, y reciben una porción mínima, si tienen suerte, alrededor del 20%, los que están en Venezuela reciben mucho menos, pero si tienen suerte reciben el 20% de su salario real. El resto va para la familia de los Castro, para los generales que están en el poder en Cuba mientras la gente pasa hambre dentro del país. Y precisamente por eso, por esa hambre que están pasando los cubanos, por la cantidad de pedidos de ayuda que recibimos todos los días, ya son más de 12,000 las personas que se han inscrito en la página web Cuba en Crisis para solicitar que en el momento en que logremos entrar la ayuda humanitaria que los cubanos en el exilio, que la diáspora cubana ha reunido para enviarles, para que les llegue a ellos. Más de 12,000 personas, y hay que decir que 12,000 personas que son los 12,000 que han podido inscribirse, porque la página está bloqueada dentro de la isla, porque la página ha recibido muchísimos, miles, decenas de miles de ataques de parte de los troles y de parte de los hackers que tiene la seguridad del Estado cubana en la UCI y en otros lugares del país. Y a pesar de todos estos obstáculos, más de 12,000 familias cubanas se las han arreglado, se las han ingeniado para terminar pudiendo inscribirse en esa página web. La realidad es que son muchas más de 12,000 las familias cubanas que necesitan ayuda. La realidad también es que la ayuda que es necesaria es muy superior a la que nosotros hemos podido reunir, a pesar de que la solidaridad del pueblo cubano en el exterior se ha desbordado, a pesar de las miles de personas que pasaron, o cientos de personas, perdonen, que pasaron por el almacén a dejar productos, a dejar ayuda humanitaria para la isla. Hemos recogido varias toneladas de ayuda humanitaria y de manera oportuna les iremos informando sobre el proceso de envío, de recibimiento y de distribución dentro de la isla, en el cual seguimos esperando que no exista intervención ninguna de las autoridades de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que esta ayuda pueda ser recibida y distribuida directamente por los miembros de las iglesias que se han dispuesto para hacerlo, y también por los miembros de la sociedad civil independiente y de la oposición cubana que se han dispuesto para hacerlo. Y tengo en este momento el honor de darle la bienvenida a este espacio a un amigo muy admirado, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, también una de las organizaciones que desde el principio, desde el primer momento, se ha dispuesto para recibir y distribuir esta ayuda entre los más necesitados, uno de los impulsores de la declaración que inspiró esta recogida de ayuda, que es la declaración, el llamado de alerta que se hizo a la comunidad internacional y a la nación cubana debido a la crisis que hay en Cuba. Me refiero a José Daniel Ferrer. José Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para quienes siguen tu programa. Además de transmitirte nuestro apoyo, nuestra admiración por la lucha comprometida que llevas adelante a favor de la libertad del pueblo cubano, siempre firme, siempre valiente en contra de los desmanes de la tiranía. Trabajamos en conjunto también, además de por ese fin tan necesario, también para ayudar en cuanto podemos a los cubanos más necesitados, a los cubanos más sufridos en medio de esta tragedia que por desgracia se agrava de día en día acá en Cuba. Te admiramos, te respetamos y juntos seguimos trabajando, luchando por la libertad de Cuba, por el bienestar del pueblo cubano. Es un honor compartir la causa contigo y con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, con los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Y José, quiero entrar directo al tema. La represión está cada vez más intensa contra toda la ciudadanía, pero especialmente contra los que se atreven a levantar la voz. Hemos sabido
de la detención en horas de la mañana de Roilán Zárraga y de Fernando González Bayllán. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Sí, fue precisamente ayer en la noche, ayer sobre las 9 de la noche, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayllán, miembros de la UNPACU, y como todos recordarán, fueron dos de los tres activistas o de las tres personas que fueron a prisión junto conmigo en ese intento de la tiranía de encarcelarnos, justificando la prisión, la tortura y todo el ensañamiento que contra nosotros protagonizaron con la justificación de que habíamos cometido un delito o dos delitos comunes. Es decir, que ellos también están en prisión domiciliar, prisión que no vamos a cumplir ni respetamos. Ellos salieron ayer en la noche a buscar unas 25 o 30 libras de pollo que compramos cada 2 o 3 días para asistir, alimentar no solamente a activistas, a nuestras familias, sino también a personas de muy bajos recursos o personas que pasan mucha necesidad en nuestros barrios, y les damos al menos 1 o 2 raciones de comida al día para paliar, ¿no?, sus déficits alimentarios. Fueron detenidos, los tienen en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, el pueblo así le llama, y les están pidiendo, según la última información que tuvimos, fianza. No sabemos cuál va a ser la postura de ellos, o mejor dicho, me la imagino, ellos asumieron una postura muy firme, muy valiente cuando eran torturados, cuando le pedían hasta 8 y 9 años de prisión la fiscalía, cuando le amenazaban, cuando le golpeaban o torturaban incluso y le ofrecían dinero, casa y otros bienes materiales para que me inculpasen a mí, para que me incriminasen en aquellos falsos delitos, y ellos se mantuvieron firmes. Por lo tanto, dudo de que ellos quieran pagar fianza. Si lo desean, la vamos a pagar de inmediato, ¿no?, en medio de una falsa acusación que por estos días están acusando a cualquier ciudadano, a cualquier activista de delitos de receptación, de acaparamiento, porque compren 10 libras de arroz o porque compren 10 o 15 libras de pollo. Ayer allanaron la vivienda de otro gestor, de otro miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide en Camagüey, Eddie Jersey Santana House. Se metió la policía en su casa, viró su humilde, su vivienda que está en crisis, en un estado pésimo, virando la vivienda al revés, buscando arroz. El arroz está hasta 30, 35 pesos ya en Cuba y no hay, escasea, hay hambre, necesidad, y el régimen reprimiendo. Rosa, concluyo diciéndote que tenemos todos los días 2, 3, 4 activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide detenidos, amenazados, golpeados, como lo hicieron a Joel Acosta Gami ayer, más de 25 horas detenido en Morón, Ciego de Ávila, y así viene ocurriendo desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Es diaria la represión contra nuestros activistas, y esto en medio de situaciones tan lamentables y complejas para el pueblo, y también en medio de situaciones en que otros actores se desgastan en críticas, ataques infundados, calumnias, incluso contra quienes como tú y como otros tantos no dedican un segundo de su tiempo a otra cosa que no sea la libertad y condenar, criticar, denunciar a la tiranía. Sí, ese es el enemigo, no es nuestro, ese es el enemigo del pueblo cubano, y por tanto es el único en quien vale la pena concentrar las fuerzas y concentrar las energías. Yo estoy realmente muy preocupada porque el régimen cubano está obviamente utilizando toda la tragedia que está atravesando la humanidad en este momento, que está atravesando el planeta en este momento, para ensañarse en la represión, incluso para utilizar el riesgo de contagio contra los activistas, contra nuestros promotores, pero también contra los opositores en general, contra la sociedad civil independiente en general, y en última instancia contra los ciudadanos cubanos. Es algo que tú has denunciado muchas veces y que vienes alertando desde hace semanas, desde hace meses ya, vienes alertando de este peligro que se acrecenta y ve en aumento. Yo tengo que decirte que a pesar de que obviamente la atención de la comunidad internacional está ahora más dividida en medio de toda esta tragedia que se está viviendo, no pasa por alto lo que están haciendo los dictadores, no pasa por alto lo que está haciendo Díaz-Canel. De hecho, se están preparando
aún más declaraciones que vienen no solamente de parte de los ya amigos de la democracia y del pueblo cubano, como puede ser la Organización de Estados Americanos, me refiero a la OEA, y como pueden ser algunas democracias en la región, sino también de parte de esos actores que todavía no toman posición y que ya están viendo simplemente el descaro, ¿no? El descaro con el cual se está acribillando a las familias cubanas y especialmente a esas familias que tienen el valor de levantar la voz con Roylán y con Fernando, por supuesto, toda nuestra solidaridad, y que no se piense, Díaz-Canel, que el hecho de que los haya puesto a ustedes en sus casas con esta amenaza de prisión domiciliaria que ustedes tan dignamente simplemente ignoran porque simplemente no tiene ninguna legitimidad, que no se piense que eso va a hacer que nosotros detengamos la intensidad de la denuncia y de la acción en favor de la libertad de ustedes y de todos los presos políticos cubanos, incluyendo, por supuesto, en este momento a Roylán y a Fernando. Me queda muy poquito, me queda 1 minuto de programa. José Daniel, te pido que te quedes con nosotros un rato más después que terminemos el programa de radio, pero rápidamente, en un par de minutos, ¿qué tienes que decirle a los cubanos sobre la actualización de la propuesta de UNPACU, que es lo más importante que deben saber todos los que nos escuchan? Sí, sin duda, sin duda. Esta actualización nos vimos obligados a realizarla, a hacerla debido precisamente a cómo se va agravando la crisis que vive nuestra nación de momento en momento, de día en día, cómo aumenta el hambre, el desabastecimiento de alimentos, de medicina, de otros productos de primera necesidad, y cómo el régimen no busca, no pone en práctica medidas serias y se concentran en estupideces como cómo van a producir jugo, guarapo y limonada, esas cosas que tan absurdas suenan porque la hemos vivido durante décadas, la hemos escuchado lo mismo de boca del difunto Fidel Castro que de Raúl Castro y el vaso de leche aquel famoso en Camagüey, y ahora Díaz-Canel. Ellos no tienen voluntad de cambio, de transformaciones, de imponer o de poner en práctica, para ser preciso, medidas que eviten una tragedia mayor que la que ya vive nuestra nación, vive nuestro pueblo. Y por eso actualizamos nuestro programa e incluimos cosas en las que venimos trabajando con un fuerte compromiso, con muchísimo amor, como es el plebiscito vinculante, como es la propuesta de Cuba Decide. También incluimos nuestro apoyo, porque nos parece muy correcto, la propuesta de los campesinos independientes, de libertades inmediatas al agricultor, a los agricultores y a los que producen alimentos, para que en la mesa del pueblo cubano haya que comer, y para contrarrestar esta hambruna que el castrocomunismo ha producido y que la COVID-19 ha un poco que aumentado, pero de todas maneras venía aumentando sin COVID. El virus peor que sufre el pueblo cubano es precisamente el régimen castrocomunista, y todos lo sabemos. Por eso en ese programa, es decir, actualizado, incluimos esas medidas urgentes y también hicimos nuestras medidas propuestas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y vamos a seguir incluyendo todo cuanto positivo veamos que sale de la sociedad civil independiente, todo lo que sea a favor de Cuba, en nuestro espíritu ecuménico, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor del bienestar del pueblo, lo vamos a estar incluyendo, y sobre todo insistiendo siempre que el pueblo debe decidir de manera libre, sin coerción de ningún tipo, sin presiones, con todos sus derechos básicos garantizados, que de verdad queremos, porque no queremos hablar por nadie. Sabemos qué piensa el pueblo, pero es el pueblo el que debe decidir de la manera en que acabo de decirlo, qué es en realidad lo que necesitamos y queremos, pero hay que hacerlo ya. No se puede seguir posponiendo esta situación, porque las consecuencias pueden ser aún más trágicas, y ya nuestra tragedia es bastante grave. Así es. Muy oportuna la actualización que hace UNPACU de su programa, y por supuesto también esa sentencia con la cual tú acabas de terminar, ¿no? De hecho, la salida de la crisis en Cuba pasa por un cambio de sistema, y lo que hacemos desde la promoción de Cuba Decide es simplemente ofrecer la plataforma para que ese cambio sea posible, pero además sea a partir
de someternos todos, incluida esa dictadura, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. El cambio de sistema es la única solución a la crisis en Cuba. Con esto nos estamos despidiendo de este programa de radio por hoy, pero de seguro nos volveremos a encontrar. José, no te vayas, por favor, porque en estos momentos tenemos varias personas conectadas y yo quisiera conversar un poquito más en detalle sobre la actualización que hace UNPACU de su programa, muy oportuna, el apoyo a FLAMUR y a los campesinos cubanos y a todas estas libertades que exigen y que en este momento, tal y como la liberación de los presos políticos, en este momento esto no es solamente lo que es justo y lo que es correcto, es lo que es necesario para aliviar el hambre del pueblo cubano. Si nos puedes comentar un poquito más en detalle sobre esas tres medidas urgentes de las que ustedes hablan. Sí, cómo no. Profundizando un poco en ello, y hemos estado proponiendo, incluso estamos pidiendo el apoyo de la ciudadanía, sobre todo de los cubanos más sufridos, a quienes beneficiarían de inmediato estas medidas. Estamos hablando de que se elimine todo obstáculo, son muchos obstáculos que el régimen siempre ha puesto para que no llegue al pueblo cubano ayuda que viene de manera generosa y desinteresada de cubanos exiliados o de otras fuentes en el mundo libre y democrático. Y digo el mundo libre y democrático, aunque algunos dicen que ya esos términos son de tiempos de la Guerra Fría, siempre hay que puntualizar que hay modelos tiránicos muy en sintonía con los regímenes comunistas, el soviético, los de Europa orientales de tiempos de la Guerra Fría, que siguen poniendo en práctica esas políticas que van contra el ser humano, contra sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, en cierta medida, más que guerra fría, yo diría que tienen una guerra bastante alta en cuanto a temperatura contra sus pueblos constantemente, y los términos no cambian, la fórmula represiva no cambia, más bien la han reinventado y son cada vez más dañinas. Por lo tanto, toda ayuda, todo apoyo que venga del mundo libre y democrático en este momento debe llegar a los cubanos muy necesitados, que son miles, millones de cubanos que están atravesando por una situación muy crítica en todos los campos, desde la alimentación, la medicina, los productos de aseo, la situación de sus viviendas, el combustible para elaborar los pocos alimentos que pueden conseguir. Todo eso se va convirtiendo de día en día en una cuestión tan dramática y preocupante que tememos grandemente porque terminemos en una hambruna de mayores y más graves consecuencias que la que vivimos en los años 90, cuando tantos cubanos se enfermaron de diversas enfermedades, valga la redundancia, producto de la mala nutrición que recibíamos en esa etapa y que no se ha podido solucionar o sobrepasar completamente en ningún momento, y que estábamos entrando de una manera cada vez más grave por estos días, o ya hace unos cuantos meses, incluso antes de la COVID-19, ya se venía sintiendo el incremento del desabastecimiento, de la escasez de muchos productos y los altos precios de esos productos. Ya eso lo venía sufriendo muchísimas familias cubanas. Deben ser suspendidos, todos esos obstáculos deben ser eliminados, y todo tipo de comportamiento arbitrario que sabemos pone en práctica la policía política para obstaculizar que toda ayuda, todo beneficio llegue al pueblo. Sabemos que al régimen les gusta mucho para luego, por supuesto, engordar sus cuentas bancarias y darse esa vida que se dan ellos, sus hijos, como millonarios, que es lo que son, a costa del dolor y del sufrimiento del pueblo cubano. Ellos siempre quieren ser quienes administran, quienes reciben todo tipo de ayuda, y luego vemos esas ayudas vendidas en las tiendas en divisa a precios altísimos, repito, para engordar, engrosar sus arcas, sus cuentas bancarias, incluso en el extranjero. Todo obstáculo, toda prohibición debe ser suspendida para que llegue la ayuda humanitaria a Cuba. Debe cesar de inmediato la represión. El régimen, en medio de la pandemia de la COVID-19, en vez de preocuparse por solucionar los problemas del pueblo, la fórmula que siempre usan en situaciones tan lamentables y críticas es reprimir más y más y más para evitar que la ciudadanía se queje, que la ciudadanía proteste, que la ciudadanía exprese su verdadero sentir, para coartar el deseo de cambios, el clamor popular, y sobre todo para impedir que periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y ciudadanos jóvenes, muchos
que de manera independiente filman lo mismo una cola, una bronca, un abuso policial y lo cuelgan en las redes sociales. El régimen está arremetiendo con mucha fuerza, se ensaña con las personas que publican y dan a conocer la real, es decir, lo que en realidad se vive dentro de Cuba, porque el régimen quiere que les crean sus mentiras de la televisión cubana, de sus plataformas en las redes sociales, donde presentan una Cuba sin aparentes problemas y una Cuba que se preocupa sobre todo en ayudar a otros en el mundo, cuando sabemos que no existe tal mentalidad humanitaria, filantrópica, sino puros negocios, lo que tienen incluso con la salud pública y con los médicos explotados en Cuba. La tercera medida urgente es liberalizar de inmediato la agricultura y otros sectores de la economía de manera urgente para que se produzca, para que el campo produzca, para que los productores tengan derechos y libertades que les permitan importar, exportar, vender, comerciar abiertamente, libremente sus productos, para que esos productos lleguen en abundancia a las viviendas cubanas y a buenos precios, que ahora, como te dije anteriormente, hasta el arroz que está desaparecido ya va por 35 pesos en Santiago de Cuba, cuando hace 8 meses estaba 5 pesos la libra de arroz. Eso es verdaderamente lamentable, duro, terrible para las familias cubanas, los ancianitos, los enfermos, los niños que no tienen ahora mismo qué comer, con qué se van a acostar, qué van a llevar a su estómago en la tarde, en la noche de hoy. No lo tienen muchísimo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos. Y también en este campo de la liberalización de la agricultura, también de otros sectores como los que transportan esos alimentos, porque no hacemos nada con el campo productivo y luego no hay transporte para llevar los productos desde la finca donde se producen hasta el destinatario final, que es el pueblo, por las restricciones, los mecanismos, los obstáculos que el sistema impone también en ese campo. En ese campo y también en el campo de quienes elaboran esos alimentos, quienes los transforman para darle ya el producto final al cliente, ofertarle al cliente el producto final. Claro, luego en el programa profundizamos en otros muchos temas que van no solamente en lo de la economía, la agricultura, sino también las comunicaciones, la salud, la educación, el medio ambiente, el orden interno, la defensa, es decir, todo lo que afecta a la vida de cualquier pueblo, de cualquier sociedad. Así es, y es la propuesta que tiene un Paco para la sociedad cubana, pero que ahora está actualizada con 3 medidas que en realidad son elementales, que en realidad ni tan siquiera son medidas que, y si me permites decir esto, José Daniel, ni tan siquiera van en contra de nadie, ni tan siquiera en contra de la dictadura, ¿no? Son medidas a favor del pueblo cubano, son medidas a favor de la familia cubana, que pare la represión, que pare esa represión que tiene a Milady Salcedo, una muchacha de 24 años que tomó una foto mientras golpeaban y detenían a su amiga que la tiene desaparecida hace semanas, ¿no? Que pare la represión que dejó sin la visión de un ojo a Portal, que pare la represión que está haciendo que los cuentapropistas cubanos, que son los que resuelven en alguna medida las necesidades de muchas familias cubanas, sean producto de, sean ridiculizados, perseguidos públicamente, además llevados a prisión, que pare la represión contra quienes pensamos diferente en Cuba. Eso es una medida a favor de todos, eso es una medida por todo, es una medida que incluso le viene bien a todos, incluso a esos que están trabados en el medio del sistema, ¿no? Incluso a esos que no acaban de dar un paso a favor de sus derechos, incluso a los represores. Eso les conviene, porque eso le conviene a todos los cubanos, ¿no? Como le conviene a todos los cubanos que el campo produzca y que esos productos se puedan llevar por todo el país y que se puedan comercializar a precios justos y que todos ganen en esa cadena desde la elaboración hasta la venta minorista. Por supuesto que todos estos elementos son en realidad elementos en favor y en primer lugar elementos en favor del pueblo cubano, ¿no? Elementos que además no hay una sola razón para que no pasen ya. No hay una sola razón para que eso no esté pasando hoy en Cuba. Es decir, no hay que hacer ni el plebiscito para que eso pase. Eso puede pasar ya, en este momento. De hecho, esas son condiciones para el plebiscito. Esas son condiciones previas, la detención de la represión, la libertad de expresión, son condiciones previas a la realización de un plebiscito en la isla, algo que también
ustedes añadieron en la introducción de esta propuesta, y es precisamente en la introducción donde debe estar, porque la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que es una iniciativa de movilización interna y también de la comunidad internacional en favor del cambio de sistema, es precisamente eso. La plataforma, el elemento, la estrategia para cambiar el sistema, pero el sistema por el cual vamos a cambiar esta dictadura, que por supuesto es un sistema democrático, es para que los cubanos lo elijan, y por eso precisamente es que después viene una propuesta desde el UNPACU, como también otros tienen otras propuestas. Pero José Daniel, para mí es importante detenernos un poco aquí, porque en cuanto salió y tú pusiste los primeros tweets sobre esta actualización al programa, yo tomé una de las citas de la introducción y la voy a leer. Cito el programa de UNPACU cuando digo: la mejor fórmula para saber qué es lo que en realidad desea el pueblo de Cuba, los de dentro y los de la diáspora, en estos momentos críticos es consultando a todos en plebiscito vinculante, con garantías, y ahí continúas. Y ese tweet que yo puse, de hecho, citando tu tweet, trajo varias respuestas. Las personas todavía, uno piensa que ya está explicado, uno piensa que todo el mundo lo conoce, pero la realidad es que no, y es un error, en este caso mío, asumir que se conoce de qué hablamos cuando hablamos de plebiscito vinculantes, que todo el mundo sabe que nadie está pidiéndole permiso a Raúl Castro para consultar al pueblo cubano, ¿no? Sino que estamos en medio de una iniciativa de movilización de todas las fuerzas de la sociedad, en una iniciativa ciudadana, cuya estrategia es la desobediencia civil, cuya estrategia es la movilización de los cubanos, cuya estrategia es precisamente presionar y generar la mayor presión posible interna pacíficamente, y también la mayor presión posible externa, o sea, de parte de la comunidad internacional, para forzar ese régimen a hacer lo que no quiere. ¿Y qué no quieren, caballeros? No quieren hacer lo que los cubanos quieren. No quieren someterse a la voluntad del pueblo. Es lo único que no han hecho en 61 años, porque esa voluntad es de cambio de sistema, ¿no? Porque esa voluntad es para que se vayan. Y por supuesto que el plebiscito que nosotros proponemos, que nosotros impulsamos, es uno con condiciones, con garantías, es uno que, de hecho, si se da, cuando las condiciones del plebiscito se den, ya se rompió el totalitarismo, ¿no? Ya empezó el proceso de transición. Pero José Daniel, quiero escucharte, me gustaría, por favor, que explicaras un poco por qué dices que es la fórmula precisamente para salir de la situación en la que estamos. Sí, mira, sin duda, por una razón de fuerza moral indiscutible. Por mucho que sepamos o por mucho que preguntemos al pueblo qué cosa desea, qué cosa quiere, nadie puede asumir que tiene la real interpretación del sentir de más de 13 millones de cubanos dentro y fuera de Cuba, porque el pueblo de Cuba vive en Cuba y vive también en la diáspora. Es decir, que para que el cambio sea posible de una manera civilizada, justa y correcta, hay que llegar a través de esas movilizaciones y esas presiones a la tiranía, que estamos tú y yo de acuerdo, y lo está todo el que piense sobre el tema, en que la tiranía de manera voluntaria no va a hacer ningún referendo, ningún plebiscito, no va a consultar al pueblo, no quiere oír qué en verdad siente el pueblo. La tiranía persigue y reprime a todo cubano por decir que tiene hambre, por decir que sacaron en una cola un poquito de producto y se acabaron. Se acabó el producto en los 10 primeros clientes, el resto se tuvo que ir sin nada para su casa, o hacer otra fila de 3 días para comprar una libra de pollo. El régimen no quiere que nadie diga ni nadie hable. Entonces, si no consultamos al pueblo, por muy conocedores que seamos de su voluntad o de su criterio, estaríamos haciendo en buena medida lo mismo que dice el régimen. Nosotros luchamos y defendemos al pueblo de Cuba, su soberanía, queremos evitar que el pueblo de Cuba caiga en manos, como dicen ellos, del imperialismo, y entre comillas, del imperialismo yanqui, todas esas sartas de estupideces. Hay que consultar al pueblo en un momento, y ese momento tiene que ser lo más pronto posible. Ese momento hay que forzarlo ya, no clavando de rodillas, no pidiéndolo como favor, no, es una exigencia.
es una movilización constante que debemos estar desarrollando por Cuba, dentro de Cuba y por Cuba, fuera de Cuba, donde quiera que hayan cubanos. Hay quienes dicen que con tal referendo el régimen se legitimaría. Hay una serie de razonamientos que no tienen sustento, son sofismas fácil de demostrar. Y te voy a decir por qué es más que real que cierto que el régimen sabe que perdería cualquier consulta popular donde se garantice al cubano que pueda votar y que ese voto se defienda con entera libertad, que se respete de verdad ese voto y que haya observadores tanto nacionales como internacionales creíbles e imparciales. Si el régimen supiese que podían manipular un referendo de esa manera o ganarlo fácilmente, lo hacían mañana mismo. Mañana mismo le decían a la ONU, a la OEA, al Centro Carter, a la Unión Europea, manden observadores que vamos a hacer el referendo para que vean que nosotros tenemos al pueblo de nuestra parte. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hicieron el proyecto Varela? ¿Por qué respondieron al proyecto Varela con 75 prisioneros de conciencia? ¿Por qué nos torturaron durante años en prisión? ¿Por qué nos pidieron pena de muerte a algunos? ¿Por qué nos echaron condena de entre 20, 25, 26 y 28 años? Porque cuando vieron que éramos capaces de movilizar 11.020 personas primero y luego 14.000 más, el régimen dijo, señores, si no aterrorizamos a esta gente, mañana el pueblo no pierde el miedo y están manifestando su sentir y vamos a tener que llevar a referendo el proyecto Varela y van a ganarnos el proyecto Varela y van a conquistar sus derechos y van a conquistar su libertad. Porque un Paco y Cuba decide, porque cuando digo un Paco estoy diciendo Cuba decide, y cuando digo Cuba decide estoy diciendo un Paco porque estamos muy estrechamente ligados todos y hacemos nuestras mutuas propuestas a favor de la libertad y la democracia, el respeto a los derechos humanos y la salida a tan grave crisis. ¿Por qué nos encarcelan tantos activistas? ¿Por qué no hay un día que no asalten un mes, que no asalten un hogar, que golpeen, que hieran, que torturen, que difamen, que calumnien? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Molestamos al régimen. No somos tan ilusos o tontos que andamos promoviendo cosas que al régimen le servirían en algún momento de algo. Los hechos hablan. Las palabras, cuando no se sostienen en hechos concretos y sólidos, son simplemente palabras. Pero cuando las palabras van calzadas con la obra, con el amor, con el patriotismo que caracteriza lo que ustedes están haciendo en el exilio y lo que humildemente hacemos nosotros dentro de Cuba, entonces, por Dios, no me hablen, no me digan si esto o aquello de manera teórica, de una manera, vamos, como los clásicos sofistas griegos, que no puedo estar de acuerdo con ese tipo de razonamiento. Así es, y recalcar el punto, ¿no? Recalcar el punto de que si fuera una herramienta que sirviera al régimen, ya la habría hecho. Y es precisamente por eso que nosotros no estamos contando, y mira que tenemos esta pregunta, ¿no? Mira que hay la siguiente frase en la cabeza de muchos de nuestros compatriotas, ¿no? De muchos, de amigos, de cubanos, ¿no? Y es el siguiente razonamiento. No, eso la dictadura no lo va a permitir. Pero claro que no lo va a permitir. Por eso nadie le está pidiendo permiso. Claro que no quieren que enviemos toneladas de ayuda humanitaria. Claro que no quieren que el pueblo decida. Claro que no quieren que nosotros tengamos 5 minutos en la televisión nacional. Claro que no quieren soltar a los presos políticos. Claro que no quieren hacerlo. Para ellos es existencial. Por eso, esto no se trata de pedirle permiso a la dictadura, ni de preguntarse lo que la dictadura quiere o no quiere. Eso está muy claro, pero por favor, está claro hace 60 años. Quieren quedarse con el poder y con todos los recursos que pertenecen al pueblo cubano y se van a aferrar con sus dientes a ese poder y a esos recursos que le pertenecen a todos los cubanos. Ahora, eso no es una razón para dejar de intentarlo. Eso no es una razón para no empujar con todas nuestras fuerzas por aquello que de hecho puede poner su poder y ese control absoluto que tienen sobre los recursos del pueblo cubano en riesgo. ¿Para qué? Para devolvérselo al pueblo cubano. Y eso es precisamente lo que buscamos desde Cuba Decide. Ese es el esfuerzo que hace todos los días
cada uno de los miembros de UNPACU y sus familias que se despiertan en medio de la represión y las amenazas del régimen cubano. Y el esfuerzo es precisamente por lograr aquello que el régimen no quiere ni quiere permitir. Por eso precisamente nuestra referencia no es lo que el régimen va a permitir o no, eso está muy claro. Por favor, a todos los que se les ocurre esa aparente contradicción, por favor sepan que el régimen no es la referencia de una iniciativa de movilización ciudadana. La referencia es el ciudadano. Es lo que el pueblo va a hacer por ellos mismos. Es lo que los cubanos vamos a hacer para precisamente forzarlos a hacer lo que no quieren, que es irse. Yo creo que los cubanos podemos sacarlos. Yo lo creo. Si no lo creería, no estaría haciendo esto. Hay miles de cubanos que lo creen, miles antes que nosotros han entregado su vida, su tiempo, su libertad intentándolo. ¿Por qué? No porque eran ingenuos, soñadores, no, porque sabían que podían ganar, Y el régimen y la dictadura y Raúl Castro, para ser específico, y su ex yerno López Calleja y Díaz-Canel, saben que podemos hacerlo, saben que el pueblo, de hecho, que los ciudadanos sí podemos liberarnos. Por eso los presos políticos, por eso la represión, por eso no se atreven a preguntarle a los cubanos qué es lo que quieren. Y precisamente por eso nosotros no vamos a parar de empujar para que eso suceda. Y en un camino en el que sí, no hemos tenido todavía la victoria final, pero sí hemos tenido victorias, pero sí hemos logrado cosas, pero sí hemos logrado que los que antes en la comunidad internacional ni tan siquiera mencionaban la palabra Cuba, ahora tengan que condenar al castrismo desde por sus crímenes y su actividad criminal en el exterior hasta por meter en prisión a José Daniel Ferrer o a cualquiera de los presos políticos. Pero sí hemos logrado que países que en un momento determinado le daban millones de dólares a la dictadura cubana, ahora rompan relaciones con ellos, como es el caso del gobierno constitucional de Bolivia. Pero sí se ha logrado dentro de la isla gracias al sacrificio y al esfuerzo de muchos cubanos, y uno de ellos está ahora mismo aquí conmigo, en esta directa, movilizar y abrir los corazones y cambiar las voluntades, no para ponerlas a favor de la libertad, sino para convertirlas en acción por esa libertad dentro de la isla. Y ahí están miles de cubanos exigiendo un cambio, participando de la campaña, pero también pidiéndonos a gritos ayuda, pidiendo solidaridad. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo. Obstáculos, claro que hay, pero los obstáculos se los vamos a dejar al régimen cubano. Nosotros vamos a poner la presión, nosotros vamos a poner la estrategia. Y esta estrategia, déjenme explicar nuevamente esto. La estrategia de Cuba, decía, no es el plebiscito vinculante. El plebiscito vinculante es una herramienta internacional reconocida por el mundo entero, reconocido por la democracia, que simplemente legitima el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque no lo ordenó Rosa María, ni lo ordenó José Daniel, ni ningún otro. Lo ordenó el pueblo cubano en las urnas. Y eso es lo que puede reconocer la comunidad internacional, y eso es lo que pueden reconocer nuestros hijos, y eso es lo que puede reconocer la ciudadanía cubana, el mandato del pueblo, ese que en Cuba no se conoce hace casi 70 años. Pero esa no es nuestra estrategia. El objetivo de Cuba Decide no es hacer un plebiscito. El objetivo de esta iniciativa es cambiar el sistema. Y la estrategia es la movilización ciudadana, es lo que está haciendo UNPACU. La estrategia es la desobediencia civil, la estrategia es la presión interna y la presión de la comunidad internacional, porque necesitamos las dos para forzar a ese régimen a hacer eso que no quieren permitir. Lo que no quieren permitir, eso es lo que nosotros estamos esforzando, y es lo que vamos a forzar, simplemente porque es lo que quiere el pueblo cubano. Simplemente porque la mayor parte del pueblo cubano quiere buscar la felicidad en la manera en que les dé la gana. Y eso es imposible ahora mismo dentro de la isla. Para eso hay que cambiar el sistema, y eso es lo que construimos, y gracias a Dios lo construimos junto a muchos otros, ¿no? Junto a muchas otras organizaciones también que no están en este momento, y muchos otros que ni tan siquiera están en la oposición organizada, ni lo van a estar nunca.
porque no es su interés. Su interés es simplemente vivir en un país en el que se pueda ser feliz o en el que al menos ser feliz dependa de uno. Y para eso hay que cambiar el sistema y para eso hay mucha gente sacrificándose, esforzándose y la invitación está permanentemente abierta. Te escucho, José. Sí, sin duda. Además de ratificar lo que has explicado de una manera bien clara, bien precisa, yo le recordaría a quienes dicen que eso el régimen no lo va a hacer, yo le recordaría que, por ejemplo, cuando hacemos un tuitazo exigiendo la libertad de los presos políticos, el régimen tampoco los quiere liberar. También le recordaría que cuando el régimen se ha visto obligado, aunque traten de sacarle la mejor parte a su favor, a autorizar la internet, aunque cara y de mala calidad, o a los cuentapropistas, aunque limitados y con una falta grave de reglas y de normas, de leyes que regulen el trabajo independiente, el trabajo de la persona privada. Es decir, todos esos pasitos que el régimen se ha visto obligado a dar es porque se ha visto en situaciones extremas, difíciles, complejas y han tenido que hacerlo. Todo el mundo sabe que la mentalidad del régimen, si ellos pudiesen gobernar a Cuba como hace la dinastía Kim en Corea del Norte, ellos lo harían. Si ellos pudiesen tener a Cuba como Stalin tenía a la Unión Soviética en la década del 30, con cooperativas, con todos aquellos inventos y colectivización forzada, el régimen seguiría haciéndolo de esa manera. Pero la presión popular, el clamor del pueblo, las quejas, la protesta, la denuncia, las manifestaciones, el testimonio de sacrificio del preso político, las denuncias de los cubanos de dentro y de fuera, las presiones que ponen ustedes de fuera, la crisis económica que devora a todo régimen centralista, comunista, totalitario, todos esos factores son los que le obligan a moverse o a dar pequeños espacios o a dejar que se hagan ciertas y determinadas cosas. Si todos empujamos, si todos presionamos de la mejor y más inteligente manera, pues obvio que le sacamos mayores espacios y de pequeños espacios, en pequeños espacios se hacen medianos espacios y de medianos espacios en medianos espacios conquistamos el gran espacio que se llama libertad total, definitiva y completa para el pueblo cubano. Pero cuando somos reactivos y estamos como el hombre del cuento del gato, pensando siempre que nada se debe hacer, que nada hay que poner en práctica, porque todo es un fracaso, cuando creemos que solo lo que se nos ocurre a nosotros es inteligente y viable y que lo que se le ocurre a los demás carece de valor, ya entonces sí estamos actuando de una manera tan negativa que aunque no seamos parte de las estructuras del régimen, estamos favoreciendo al régimen, porque a veces no basta con ser abiertamente un instrumento del régimen. Cuando me opongo a lo que en verdad beneficia al pueblo y perjudica al régimen, estoy sirviendo al régimen y perjudicando al pueblo. Así es, pero son más, yo creo que son la mayoría los que quieren beneficiar al pueblo en primer lugar. Para aquellos para los cuales su prioridad, porque además esto también tiene que ver con el orden de prioridades, ¿no? Para aquellos para los cuales la prioridad es la libertad y el bien del pueblo en primer lugar, no en tercero o en cuarto, en primero. Esos yo creo que somos la mayoría y por eso nuestra unidad, estaba leyendo un poco los comentarios, tienes muchos saludos en las redes sociales, mucha gente felicitándote y admirando tu trabajo y el trabajo de un Paco, José Daniel. Algunos comentando, saludando la unidad, pero también pidiendo unidad, y esto es muy, es un elemento que se repite también en las discusiones, en las conversaciones, en las sugerencias, y por supuesto que es importante y por supuesto que es estratégica y es querible esa unidad de todos los actores. Ahora, la unidad que nosotros podemos ofrecer y de hecho quizás la más orgánica y la más real, la más verdadera de todas, porque por supuesto que todos tenemos diferencias en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestros enfoques, en cuanto a los programas futuros para Cuba, pero la unidad que nosotros presentamos es una unidad de propósitos,
Y la unidad en la acción la da precisamente el hecho de que tenemos el mismo propósito, el propósito de cambiar el sistema en Cuba, el propósito de ayudar al pueblo cubano. Los que tengan ese propósito son bienvenidos a esta iniciativa e incluso pueden trabajar con nosotros y podemos potenciarnos sin tan siquiera estar defendiendo la misma iniciativa. El caso es que nuestro propósito está muy claro y nuestra prioridad está muy clara y es precisamente ese, el elemento de unidad. Eso es precisamente lo que une a un miembro de UNPACU, promotor de Cuba Decide en Palmarito de Cauto, con un miembro de New Generations, promotor de Cuba Decide en Ámsterdam, Holanda. La unidad que ellos tienen, a pesar de tener diferentes visiones, diferentes realidades, querer el cambio por diferentes razones, la unidad que ofrecen es precisamente la unidad de propósitos de querer cambiar el sistema en Cuba para hacer de nuestro país un país en el cual ser feliz dependa de cada uno de nosotros. Y a esa unidad están invitados absolutamente todos. No es monopolio ni territorio de nadie. La verdad absoluta no la tiene nadie, no hay un líder absoluto en ese terreno, porque ese terreno nos corresponde a todos y es, en mi opinión, responsabilidad de todos llevarlo adelante, pero en cualquier caso, sea o no sea la responsabilidad de todos, es derecho de todos el poder hacer algo porque ese cambio llegue y llegue pronto. José, un mensaje final a todos los que nos están escuchando y viendo. Que continuamos adelante y que vivimos los tiempos más difíciles de los últimos años para nuestro pueblo, para nuestra nación, que no debemos descansar un instante, no debemos descuidar nuestra lucha ni un segundo, porque lo que no hagamos ahora puede ser demasiado tarde, hacerlo mañana o dentro de una semana o dentro de un mes. Todo lo que podamos hacer hoy y mañana por el futuro de Cuba, por el futuro inmediato de Cuba, debemos hacerlo. Hay que hacerlo y vamos a continuar adelante con Cuba Decide, con nuestras movilizaciones ciudadanas y con la ayuda necesaria para el pueblo que más lo necesita, porque no solamente le proponemos al pueblo, vamos a conquistar la libertad, le estamos diciendo, mientras conquistamos la libertad, te acompañamos y somos solidarios y vamos a evitar que pases más hambre que la que te obliga a pasar el sistema. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, José. Y tú lo sabes, te lo he dicho, pero te lo repito, ¿no? Para mí es un inmenso honor compartir esta causa contigo, con tu familia y con los miembros de UNPACU. Muchas gracias. Es mucho porque te respetamos y te admiramos de todo corazón. Abrazo, Rosa. Muchas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han escrito. Estoy intentando leer algunos de sus comentarios. Creo que hemos tocado casi todos los aspectos sin leer específicamente cada una de las preguntas, pero de todas maneras estoy mirando. Osniel, gracias por comunicarte. Ángela, Ramón Bolano, el único propósito del pueblo es la libertad, exactamente, la clave es la libertad. Todos unidos por el plebiscito, gracias Ángel Rubén, Liu, muchas gracias, Elizabeth, quizás aclarar un par de cosas más con respecto al plebiscito, no asumir que todo el mundo conoce la estrategia de Cuba Decide, como ustedes en su mayoría saben. Cuba Decide es una iniciativa de movilización ciudadana que tiene un objetivo y ese objetivo José lo dejó muy claro, el cambio de sistema en la isla. ¿Hacia dónde? Hacia la democracia. Cuba Decide tiene una estrategia, que es lo importante, que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ahora no es el plebiscito, es ser parte de la estrategia de Cuba Decide. Y esa estrategia es la movilización ciudadana, la presión interna y externa. La presión interna, ¿cómo? Con la desobediencia civil, con la lucha cívica no violenta, presionando a ese régimen pacíficamente, pero definitivamente, por que se tenga que someter a la voluntad del pueblo cubano, porque tenga que hacer lo que no quiere permitir. Y en esa estrategia de movilización interna entra casi todo, absolutamente todo lo que se puede hacer pacíficamente para presionar al régimen entra, desde las protestas en las calles hasta expresarse libremente, hasta utilizar los símbolos de Cuba Decide, como pueden ser las pulseras o los pullovers o cualquier
elemento que haga que la información llegue a otros cubanos y otros cubanos se conviertan también en promotores de esta campaña y seamos una fuerza que simplemente sea imposible de detener para la dictadura. Y por supuesto esa estrategia incluye también la movilización de la comunidad internacional, ¿no? Esos actores, desde Donald Trump hasta el secretario general de la OEA, hasta el presidente de Chile, hasta Angela Merkel en Alemania, para que esos actores tengan que apoyar a esa fuerza que se construye dentro de la isla a favor del cambio de sistema, para que tengan que presionar a la dictadura para que se someta a la voluntad del pueblo cubano. Entre esas dos pinzas, la de la ciudadanía pacíficamente reclamando el cambio y la de la comunidad internacional apoyando a la ciudadanía para detener la violencia del régimen, entre esas dos pinzas es que queremos forzar el cambio de sistema y por supuesto para que ese cambio sea legítimo tiene que contar con la aprobación del pueblo cubano y eso lo inventó la democracia hace rato, son las urnas y por eso es que el plebiscito no es el objetivo, el plebiscito es una herramienta simplemente para medirlo, para hacerlo, para hacer el cambio factible, para hacerlo un hecho, para que se convierta de ser un deseo, de ser una idea a ser un hecho, para invalidar ese mamotreto constitucional y empezar un proceso de transición. Y por supuesto, antes de que todo esto pase, son necesarias condiciones mínimas, ¿no? Algunas de ellas están en el programa de UNPACO, como están en otros programas, como están en el Camino del Pueblo, como están en el programa del Pedro Luis Boitel, y estos elementos son fundamentales. Estamos hablando de libertad de expresión y asociación, de fin de la represión, de libertad de los presos políticos, de la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla durante la campaña previa al plebiscito, de acceso a los medios de comunicación, en fin, condiciones que cuando se logren ya empezó la transición, ¿no? Y que están de hecho, y si no están, deberían estar en el programa de cualquier organización opositora y que están de hecho en los deseos de cada ser humano que vive en Cuba porque son derechos fundamentales, ¿no? Son derechos elementales que deberíamos tener y que no tenemos y que son imprescindibles antes de cualquier proceso que se pueda dar con garantías, que cualquier proceso electoral, como es el caso de un plebiscito que el que nosotros proponemos es precisamente para abrirle de una vez la puerta sin retroceso posible a la transición a la democracia en Cuba. Sin retroceso y sin caudillos, sin que nadie venga a decirle a los cubanos cómo es que tienen que vivir y hacer. Y es precisamente por eso que nuestra estrategia cuenta con la herramienta del plebiscito, porque es una manera de protegernos a todos. Es una manera de protegernos no solamente contra los dictadores que se van a querer quedar, sino contra cualquier otro elemento, incluida la oposición que pueda salirse de la ruta correcta. Y la ruta correcta en democracia es el consentimiento del pueblo. Para eso es que se propone al final la realización de un plebiscito vinculante, ¿no? ¿Al final de qué? Al final del cambio de sistema, abriéndole la puerta a una transición democrática. Una transición que va a tomar mucho más tiempo y una transición que, por supuesto, terminará con elecciones libres o pasará por un proceso de elecciones libres, luego de reconocer a los partidos políticos, luego de reconocer a las organizaciones, luego de darle tiempo a la sociedad para prepararse, luego de tener una nueva constitución o al menos acordar unas nuevas reglas. Luego de todo eso, puede pasar un año o dos, entonces tendremos elecciones libres y plurales, ¿no? Y las tendremos periódicamente y el pueblo decidirá quién está en el poder en cada momento. Los ciudadanos decidiremos quién está en el poder en cada momento y ya nadie más podrá estar indefinidamente o de manera permanente en el poder. Precisamente para que todo eso suceda es que en este momento nuestra iniciativa es por el cambio de sistema
se llama Cuba Decide, no es una organización, no es un partido político, trabaja, como ustedes vieron, con otras organizaciones, con muchos miembros de la sociedad civil independiente, con partidos políticos, pero cada uno de los promotores de Cuba Decide puede tener el partido político que quiera, la organización que quiera, pensar en la manera que quiera, la ideología que quiera, siempre y cuando, por supuesto, no sea totalitaria, no sea ni nazi ni comunista, porque ambas, una vez que llegan al poder, lo que quieren es abolir el resto de las fuerzas políticas, y eso es simplemente antidemocrático, y nuestra iniciativa es a favor de un cambio democrático. O sea, todo el que no esté en los extremos totalitarios es bienvenido a esta iniciativa y sepa que no tiene que abandonar su organización ni nada por el estilo. Desde su organización puede defender esta iniciativa, que al final lo que está intentando es generar el espacio en que los partidos políticos puedan de hecho ser partidos y hacer sus propuestas a la sociedad e implementarlas, las organizaciones puedan hacer lo mismo, los empresarios puedan hacer lo mismo, en fin. Lo único que estamos realmente intentando generar es ese cambio que nos permita construir el país que entre cubanos podemos construir. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Voy a revisar cada una de sus preguntas. Si alguna no ha sido respuesta, la responderemos en el próximo espacio, la semana que viene, o directamente por escrito. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un gran abrazo. Buenas tardes.